en el 2017 y 2024 analiza la relación entre riesgos psicosociales y abuso policial. Señala que no es solo una desviación individual, sino un resultado de fallas estructurales y propone transitar de modelos puntivos y estrategias preventivas, priorizando la salud mental, bienestar e integral institucional para la seguridad. El artículo 2 es correlación clínico, radiología e inmunopatogenia de la esclerosis múltiple. Reporte de caso bajo de los criterios de McDonald. El artículo aborda la esclerosis múltiple como principal causa de discapacidad neurológica no traumática en adultos jóvenes. Presenta el caso de una paciente con esclerosis múltiple remitente y recurrente, destacando la importancia del diagnóstico temprano y terapias oportunas. Concluye con la medicina personalizada y la innovación diagnóstica mejoran la calidad de vida y favorecen la remisión sostenida. El artículo 3 es hashtag y maternidad, el poder de las redes sociales en la crianza juvenil. Este artículo es cualitativo, estudia el impacto de las redes sociales en la maternidad temprana de 17 a 25 años, mostrando retos emocionales, económicos y sociales. Destaca inseguridad al comprar con padres idealizados y señala el embarazo adolescente como problema de salud pública, y concluye con un diagnóstico crítico y apoyo familiar son claves en la crianza digital. El artículo 4 es el transporte público, aliado o enemigo del estudiantado. El artículo analiza el impacto del aumento en las tarifas del transporte público en estudiantes de nivel superior. Las tarifas elevadas generan limitaciones económicas, retrasos y reducción de actividades recreativas. Esto afectando el desempeño académico y salud emocional. Adicionalmente, se percibe una falta de correspondencia entre costo y calidad de servicio. Por último, el artículo 5 es la ideología. Este artículo analiza la ideología como una categoría central en las ciencias sociales, vigente en discursos artísticos, políticos y religiosos. Propone entenderla como proceso dinámico que organiza experiencias y cuestiona dominación e invita a una reflexión crítica para comprender la historia desde una perspectiva integradora. En la mesa se encuentran con nosotros algunas de las personas autoras. Con nosotros se encuentra Suri Melanie García Galindo, la cual es parte del artículo hashtag y maternidad en el poder de las redes sociales en la crianza juvenil, estudiante de la carrera de Trabajo Social y Comunitario. Continuamos con el siguiente artículo, que nos acompaña Dulce María Esteban Aguilar, Mía Rubí González Nava. Ellas son son autoras, parte del artículo El transporte público, aliado o enemigo del estudiantado, también estudiantes de la carrera de Trabajo Social y Comunitario. También contamos con la presencia de Gabriela González Salinas y Regina Andrade Alba. Ellas son partes de las autoras en el artículo Correlación clínico, radiología e inmunopatogenia de la esclerosis múltiple. Reporte caso bajo los criterios de McDonald. Ellas estudiantes de la carrera de medicina. Les cedo la palabra al doctor Emanuel Díaz del Ángel, director general de la publicación y docente de esta universidad. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, Vanessa. Antes de ceder la palabra a las personas que amablemente nos acompañaron con sus aportes y que nos van a compartir parte de su labor y de los artículos que hicieron para la publicación de esta revista, de este número, me gustaría recordarles, al menos por decirlo de alguna forma, las reglas del juego en cuanto a lo que es la investigación. Vamos a empezar
recordando que investigación de entrada, aunque sea de alumnado, lo hacemos todas las personas aquí presentes, todos los días. Desde el momento en que estamos buscando la información en un WhatsApp, por ejemplo, no quiero pensar que si le agarramos el WhatsApp a alguien que también hacemos investigación, pero también es investigación, hay que decirlo. Cuando buscamos información, lo mismo de las personas que nos agradan, de la música que escuchamos, cuando escuchamos algún dato que nos gustaría comprobar, hacemos investigación. La diferencia está en que cuando estamos en un ambiente académico como una universidad, la investigación se hace de forma más crítica, sistemática o empírica. ¿Qué significa esto? Que buscamos información, pero sabemos dónde buscarla. Lo hacemos de manera ordenada y sobre todo con empírico que sea comprobable. Les recuerdo que la palabra metodología significa forma de hacer las cosas de una manera simple. Investigación significa búsqueda sistemática. Si le agregamos la palabra científica, implica que debe ser comprobable. Por lo tanto, metodología de investigación científica es una forma de buscar información de manera ordenada y que sea comprobable. Espero que no sea una de las materias aburridas cuando les es impartida, pero vean lo interesante, lo importante y lo necesario que es que realicemos investigación al momento de buscar información. Entonces, básicamente, esto es investigación. Recordemos que también de forma muy resumida hay sobre todo dos tipos de investigación, que son cuantitativa y cualitativa. Se acostumbra a decir que lo cuantitativo es como una foto panorámica, donde tenemos gran parte de una imagen general sobre algo, y en un tema cualitativo es como si hiciéramos un zoom tremendo a lo que se encuentra en esa fotografía. Cuando estamos en clase, a veces que recordamos que lo cuantitativo, como el nombre lo dice, cuantificamos. Lo más importante es elaborar un instrumento, lo dejamos, lo contestan, nos lo devuelven y cuantificamos o tomamos en cuenta la información de ahí. Una especie de GPS con una coordenada precisa. Por eso, si recuerden, en lo cuantitativo las respuestas son cerradas y después cuantificamos las respuestas para graficar. En lo cualitativo, por el contrario, es una riqueza interpretativa, porque lo importante no es tanto el tema, vamos a decirlo así, sino la persona. ¿Qué dice la persona? ¿Cómo lo dice? ¿Qué siente? ¿Qué está tratando de transmitir? ¿Cuáles son sus significados? Los temas o los enfoques, mejor dicho, no son contradictorios, sino más bien complementarios. Y en cualquiera de los dos casos, en uno o en otro, sea cual sea nuestra disciplina, estudiemos trabajo social, medicina, psicología, ciencias económico-administrativas, lo más importante es que recordemos que hay una regla de oro, que es no dar nada por sentado. En todo caso, para eso elaboramos hipótesis y después el trabajo de campo, para saber si son ciertas nuestras propuestas. Sin embargo, eso no implica que no demos las cosas por sentado antes del trabajo empírico. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un ejercicio muy rápido ahorita, así que les voy a pedir por favor su colaboración a las personas aquí presentes. Estamos aproximadamente a golpe de vista, cosa de 120 personas. ¿Podrían por favor alzar la mano a las personas que desayunaron hoy? Ok, muchas gracias. Menos del 50%. ¿Podrían por favor alzar la mano a las personas que no desayunaron hoy específicamente por falta de tiempo? No por flojera, no porque no había nada, no por lo que sea, por falta de tiempo. ¿Alcen la mano? Ok, muchas gracias. También un poco menos del 40%. Esto es una forma muy rápida de cuantificar. Estamos cuantificando quiénes desayunaron, quiénes no desayunaron. Pero imagínense que a esto le agregamos ciertas variables, como decimos en investigación. ¿Cuántas de las personas que sí desayunaron son hombres o son mujeres? ¿Cuántas de las personas que sí desayunaron o no están casadas o no están casadas? ¿Cuántas de las personas que sí desayunaron o no están divorciadas, solas, viudas? Todas esas son variables que obviamente repercuten en el hecho de haber o no desayunado. Es decir, que cuantificamos en lo cuantitativo, pero en lo cualitativo tratamos de ver los motivos de por qué ocurre tal cosa. Es el acercamiento. Ahorita podríamos hacer algo similar, no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero imagínense que les preguntaran cuántas personas en este momento tienen su celular en la mano. ¿Cuántas de esas personas que tienen su celular en la mano es porque esperan un mensaje importante o porque están pendientes de sus notificaciones? Es también una forma de, tanto de cuantificar una idea general o de buscar lo cualitativo, tratar de encontrar los motivos.
Por eso les decía, sea cual sea nuestra disciplina, en este caso en la oferta que tiene la Universidad de Emiliano Zapata, sea sobre psicología y neurociencias, trabajo social, educación inicial, en las ciencias económico-administrativas, en medicina, en enfermería, etcétera, tenemos distintos temas que pueden ser estudiados desde lo cuantitativo, en lo que está en cursivas, o desde lo cualitativo. Imagínense que desde la psicología estudiamos el uso de las redes sociales y el cortisol en estudiantes de la UNES, o que buscamos qué es lo que ocurre con personas con desastres naturales. O bien que en trabajo social buscamos la relación entre el nivel socioeconómico y la deserción escolar. En lo cual, o bien en lo cual, que hacemos un estudio etnográfico sobre trabajo infantil. ¿Cuántas personas, por ejemplo, viven en la periferia? ¿Cuántas en zona urbana? ¿Cuántas en lo rural? Imagínense también que utilizamos desde la medicina un estudio cuanti para ver el impacto de la higiene e infecciones hospitalarias, o bien las vivencias del personal de medicina y enfermedades terminales, o finalmente en económico administrativo una predicción de compras ante inflación mensual, en lo cual, o bien en lo cual el discurso y clientes en cafeterías comerciales. Un tema muy actual, ya casi para terminar esta parte introductoria, pero por ejemplo los medios, que es un caldo de cultivo prácticamente para cualquier disciplina. Para que tengan una idea de cómo se puede abordar algún tema desde cualquier disciplina, por ejemplo en psicología, bueno, específicamente en psicoanálisis, el retorno de lo reprimido de las pulsaciones del yo. ¿Por qué cierta porción de la población se identifica con un animal? ¿Puede ser abordado desde la psicología, específicamente desde el psicoanálisis? Por supuesto. Pero si lo abordáramos desde educación inicial, en los niños o en los adolescentes no es algo tan raro ni tan malo, porque buscan una identificación, aunque sea con personajes que tienen ciertas características. Podría ser, por ejemplo, algo simbólico en la educación inicial. En trabajo social, ¿qué tal si buscamos la correlación de los TEA con el aislamiento y el acceso a servicios de salud? ¿Qué tal si en económico administrativo vemos una parte de la economía, una economía de nicho o especializada, en la que personas que ofrecen ciertos productos vieran que es un mercado que se puede trabajar con accesorios gear o apropiados con los antifaces, las garras, etc.? O finalmente, en la perspectiva de la salud, ¿cómo puede ser la relación médico-paciente? A lo que voy con todo esto es que la investigación cuantitativa o cualitativa puede ser abordada desde cualquier disciplina y siempre dependiendo de nuestra propia finalidad. Lo importante aquí es que recordemos que cuando hacemos investigación científica es un proceso ordenado y que tiene cierto fin. Bueno, termino con esta parte introductoria para ceder ahora sí la palabra a las personas que nos acompañan y voy a iniciar con nuestra invitada que nos va a hablar del artículo Hashtags y Maternidad. Les recuerdo que como es una revista multidisciplinaria y transdisciplinaria, son distintos los temas abordados siempre y cuando cumplan con los requisitos de que sea una investigación científica. Le cedo la palabra pues a Suri Melanie García Galindo para que nos hable un poco sobre el artículo de Hashtags y Maternidad, el poder de las redes sociales en la crianza juvenil. Buenos días, yo les voy a hablar sobre el hashtag de maternidad, el poder de las redes sociales en la crianza juvenil. Esta investigación se trató principalmente enfocándose en madres adolescentes de 17 a 25 años, esto porque existen distintos factores que hacen que tengan dificultades pues para llevar la crianza de sus hijos, ya sea en base a las emociones, las redes de apoyo y económicas. En las redes sociales y la crianza, pues las redes sociales son consideradas como las fuentes de información sobre la crianza. Por lo regular, cuando una madre es adolescente, por ser primera vez madre, pues le da la importancia a buscar en internet y pues no siempre suelen ser pues, fuentes confiables. Y existe la desinformación en redes sociales, que es como lo que comentaba, que es información errónea y esto puede causar dificultades en el momento de la crianza. Hay influencers que promueven modelos de crianza específicos y por lo regular, como son madres adolescentes y ellos admiran un influencer, ellos creen que porque el influencer lo hace de cierta manera, así tiene que ser, y no todos los casos suele aplicar lo mismo porque pues no es las mismas especificaciones de un bebé a otro, porque por lo regular suelen tener, sí, o sea, la crianza es distinta en base a sus redes de apoyo. Y
pues la información no siempre es verídica, que es lo que les comentaba ahorita. En nuestro marco teórico pues, se retoma la definición de la Organización de Salud Mental del 2022 y 2024, que señala que la maternidad adolescente es un fenómeno de salud público debido a sus implicaciones físicas, emocionales y sociales, tanto para la madre como para el hijo. Se menciona que las madres jóvenes se enfrentan desafíos emocionales, inestabilidad económica, presión social y falta de experiencia y necesidad de redes de apoyo. El uso de dispositivos se analiza como el uso excesivo de pantallas pueden afectar la socialización, que en este caso es cuando la madre pues está ocupada y pues la manera más fácil es darle la pantalla pues al bebé para que ella no moleste. Otro puede influir en el desarrollo verbal y visual y conductual, que es donde existen estos patrones, que es como que, mi mamá para que ya no la molestara me daba la pantalla o el teléfono y yo pues voy a aplicar lo mismo con mi hijo. Y puede alterar la relación de madre-hijo, o sea que es cuando no hay cierta comunicación con los padres y pues suelen buscar información ya sea con amigos o con gente que pues no son de influencia. Nuestro trabajo de campo es un estudio cualitativo que se basa en la comprensión de experiencias, percepciones, significados y vivencias subjetivas. El diseño se utilizó un diseño fenomenológico porque busca comprender las experiencias vividas de las madres jóvenes respecto al uso de redes sociales en la crianza. Nuestra muestra fue un tipo de bola de nieve. Total de participantes fueron 10 madres jóvenes de edades de 1 a 16, 2 de 17, 2 de 19, 2 de 20 y 3 de 21 años. Nuestro instrumento fue una entrevista estructurada de 27 preguntas, en donde clasificamos 5 categorías, que son las emociones, la crianza, la conciliación familiar, el desarrollo infantil y los hábitos de entretenimiento. Y los principales hallazgos fueron que la mayoría de las madres perciben la maternidad como una etapa difícil, ya que pues por lo regular las madres adolescentes no suelen tener este tipo de apoyo, y existe la presencia de culpa o inseguridad, o sea, estar insegura de qué es lo que estoy haciendo con mi hijo, qué es lo que le sirve, qué es lo que no. Y se identificó uso frecuente de televisión de 4 a 6 horas diarias en varios casos. Y pues por lo regular las madres comentaban que era porque pues no tenían tiempo, porque trabajaban y pues era más fácil darle las pantallas a los hijos. Y se observaron posibles afectaciones en el desarrollo verbal, que es la mala comunicación hacia a los padres, la conducta, que a veces había ocasiones en que los niños se molestaban por el hecho de que les quitaban las tabletas o cuando comían que les llamaban la atención por usar las pantallas. Y la socialización, los niños ya no tenían la comunicación por ejemplo, que acudían al kinder, ya no querían socializar, preferían mejor estar aislados porque pues ellos, su única socialización eran las pantallas, ya sea jugar videojuegos o ver YouTube. Y los problemas visuales en un caso específico, era una madre que comentaba que por estar el niño expuesto a mucho tiempo a la pantalla, el niño tuvo un derrame en el ojo y el niño tenía 3 años, entonces fue algo muy difícil y pues ya la verdad no tuvo remedio y pues hubo como esas complicaciones. Pues ya sería todo. Muchas gracias, señora. Creo que incluso las personas que no estamos muy pendientes de las redes sociales tenemos una idea de lo importantes que son y de la influencia que tienen, tanto para informar como para desinformar. Y se liga con el impacto, en este caso, con las madres juveniles. Por eso este artículo, que es bastante interesante, y de cómo hay una influencia de las que se conocen como trad wives, no sé si recuerdan, las esposas tradicionales que nos venden cierta imagen de perfección, de excelente maquillaje, que tienen el tiempo para ser esposas tradicionales. Sin embargo, en personas que no tienen el mismo nivel socioeconómico hay un impacto incluso de salud que es importante, ni se diga con los ejemplos que pueden ocurrir o con las consecuencias que puede haber en la crianza. Muy bien, vamos a cederle la palabra ahora a 2 de las 4 autoras del artículo de transporte público, aliado o adversario del estudiantado. Nos da gusto
desde la dirección de esta revista decir que es el primer artículo que se publica en inglés. Así que vamos a ceder la palabra específicamente a Dulce María Esteban y a Rubí González Nava para que nos hablen de este artículo. No se preocupen, en español. Bueno, buenos días, mi nombre es Mía, ella es Dulce. Nosotros nos basamos, nuestra investigación se trata sobre el transporte público, del aumento que tuvo y sobre los servicios que nos brindan el transporte público. Nuestro tema se llama aliado o enemigo del estudiante. Y como introducción, pues el transporte público es un servicio esencial para nosotros como estudiantes, ya sea de manera negativa o positiva, y en la calidad de la vida de las personas, especialmente pues nosotros los estudiantes. Bueno, como antecedente, pues como mencionó el profe, no encontramos alguna investigación basada pues en lo que nosotros investigamos sobre el aumento del transporte público. Únicamente encontramos una investigación que se realizó en España, pero únicamente solamente hablaba sobre el servicio y la calidad, no sobre el aumento. Y pues nuestro objetivo general fue buscar el impacto que tuvo entre nosotros los estudiantes el aumento del transporte público y pues de cómo nos pudo afectar de manera económica, salud mental y entre otros. El motivo de nuestra investigación fue saber cómo es que este aumento del precio del transporte público afectaba la vida de los estudiantes universitarios. Fue aplicado a estudiantes de psicología y trabajo social. El aumento afectaba de manera económica, emocional y académicamente. En algunos nos comentaban los estudiantes que les afectaba y que les restringía el hecho de que realizaran más actividades, el que ya no se limitaban en cuanto a alimentos y que ya no podían comprar ciertas cosas, limitaban en cuanto a salidas, en comprar materiales, y también eso afectaba en su estabilidad emocional. Les provocaba estrés, ansiedad, y también nos ha provocado el hecho de estar esperando, la calidad, y de que si el aumento era beneficioso en el hecho de que si iba a haber una mejor calidad, de que si ya en la espera iba a ser menos, de que si las condiciones eran ópticas, pero lo hemos estado viendo, los que tomamos transporte público, que también a veces tomamos incluso 1, 2, 3 camiones, y es fastidioso, es cansado, es agotador el estar esperando 1 o 2 horas, incluso 3. Hay algunos que viven hasta García, Apodaca, comentaban Juárez también, y afectaba la vida de los estudiantes de manera significativa. Nos sorprendía escuchar a los estudiantes, a las personas entrevistadas, que se veían limitados en muchas situaciones. Quizás a veces podemos pensar de que, ok, aumentó el precio, pero lo podemos seguir pagando. Anteriormente se tenía la ayuda de la tarjeta feria, que era una ayuda para los estudiantes que nada más pagaban 5 pesos, y después del tercer camión tengo entendido que ya era gratis. Entonces eso era un gran apoyo para nosotros, el hecho de que nos tenía un dinero extra para poder gastar en los materiales, en las cosas que necesitábamos, en poder salir un rato con los amigos, lo cual es importante también para nosotros, ya que estamos a veces en constante estrés de las tareas, los trabajos, exposiciones, en finales, y es importante también tener atención a esto de que quizás a veces se puede decir, ok, que lo aumente, después es 1 peso, 2 pesos, pero a la larga lo vemos viendo que afecta a nuestra economía, de que ya no se ve, al final quizás en la semana no llegamos a las cuentas, quizás antes gastábamos 50 pesos, 60, y se tuvo que aumentar hasta 200, 300 pesos. Hay algunos que nos comentaban que sí.
aunque suene sorprendente, gastaban 300 pesos a la semana en puro transporte, y eso afectaba enormemente porque, como le he mencionado, afectaba en lo económico, en lo académico y en lo emocional. Algunos comentaban incluso que pensaban en dejar la carrera, en que se querían salir de la universidad porque no podían sostener los gastos de la mensualidad, si se les aplicaba alguna multa o algún otro costo o otro precio que tenían que pagar. Ya no alcanzaban y se tenían que ver limitados porque también en el trabajo ya no daban lo mismo, no rendían. Lo que ganaban en el trabajo lo gastaban en los transportes, ya no alcanzaban para nada. Entonces esto es un suceso que llama la atención, que debe de ser estudiado, porque como se sabe, a veces aquí en México la calidad del transporte no es la mejor. Se puede ver en los camiones que hay camiones nuevos, pero a las 2-3 semanas se nota que ya no funcionan, se detienen. Los camiones verdes que tienen clima ya no funcionan, y nosotros esperamos de que si nos aumentan el precio, esperamos recibir una buena calidad, de que estar cómodos, que la espera sea menos y poder llegar antes a nuestras casas para poder descansar, comer y poder seguir rindiendo académicamente. Y hay algunos que comentaban de que incluso llegaban tarde. Los retardos sabemos que después nos afectan porque no podemos presentar, no podemos estar atentos, no podemos... También nos comentaban sobre los conductores, pues que no tenían como esa educación vial sobre cómo manejar los camiones. También nos comentaban que para ellos se les hacía muy irónico que cobraban tanto en el camión y pues no brindaban un buen servicio ni tampoco unos buenos choferes. Pues finalmente nuestras conclusiones eran de que el aumento sí impacta significativamente en la vida de los estudiantes, tanto económico, académicamente, y en realidad que nos afecta porque nos rendimos, no estamos en las altas condiciones para seguir estudiando, en nuestra salud, de que nos causa estrés, ansiedad, tristeza, enojo, y en que no podemos alcanzar nuestras metas, como el hecho de llegar a graduarnos o netamente que estar con nuestra licenciatura, y en cuanto a la calidad de que estar esperando. Muchas gracias a José María y a Rubí. Creo que es un tema del que nadie de las personas aquí presentes somos ajenos. Seamos estudiantes, profesionistas y demás, que vivimos los estragos del transporte público, o bien por el tráfico, o bien porque lo usamos. Y creo que vale la pena comentar que tenemos a veces una tremenda falta de conciencia de clase, diría Marx, como para poder justificar esta clase de servicio o esta clase de costos y de precios, porque como clase trabajadora creo que sabemos que quienes más somos afectados somos precisamente nosotros, la clase trabajadora, y somos quienes llevan en nuestros hombros el movimiento económico, en este caso, en este estado. Y creo que es importante mencionar todo la falta de conciencia de clase o incluso la alienación, porque pues ya lo saben, ¿no? En ocasiones se le pregunta a nuestra principal autoridad gubernamental y pues como siempre saca el tema del repechaje o del fútbol, y pues bueno, creo que es importante poner atención a esta clase de situaciones en lo político. Vamos ahora a escuchar, casi para terminar a la presentación de los artículos de hoy, a Regina Andrade Alba y a Gabriela González Salinas, egresadas de la Facultad de Medicina de esta universidad, con el artículo Correlación Clínica Radiológica en Inmunopatogenia de la Esclerosis Múltiple, reporte de caso bajo los criterios de McDonald. Hola, buenos días. Buenos días. Es un gusto que nos acompañen en esta
exposición. Muchas gracias, maestro Rodolfo, por permitirnos haber publicado con usted. Muchas gracias, director Córdoba. Es un honor para nosotros de la Facultad de Medicina haber participado por primera vez en estas publicaciones de este tipo. Creo que es un impulso para nuestra facultad pues tomarnos en cuenta para seguir nosotros motivados y seguir participando en nuestra universidad. Este artículo nos llena mucha alegría, mi compañera y yo, Regina, Gabriela. Incluso recibimos el apoyo de la doctora Marisela Sánchez, que fue nuestra tutora en este artículo. Nos llena mucho orgullo haberlo realizado y estar en las publicaciones de la revista, pero por otro lado nos motiva mucho para dar nosotros a conocer un vistazo de lo que es la esclerosis múltiple. Como veíamos ahorita en el resumen que daban de nuestro artículo, pues es la principal causa de discapacidad no traumática en los adultos jóvenes. Entonces es algo que nos debe de llamar la atención a todos, como nos lo fue para nosotros, y poder publicar en la revista, porque desde el hecho de decir discapacidad, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Entonces, como les comento, vamos a dar un breve recorrido de la presentación de nuestro artículo, básicamente para que ustedes conozcan lo que es la enfermedad, conozcan los factores de riesgo y conozcan los criterios para un acertado diagnóstico. Buenos días, dando una pequeña introducción al tema de lo que es esclerosis múltiple. Bueno, es importante saber que nuestro sistema inmune tiene como factor importante protegernos contra lo ajeno y lo propio. En cuanto a la esclerosis múltiple, estamos tratando con una enfermedad que es autoinmune. Entonces esto quiere decir que aquí empiezan a haber algunas fallas en nuestro sistema inmune y empieza a atacar a nuestro propio sistema. La esclerosis múltiple pues es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad crónica. Esto quiere decir que una vez que nosotros tengamos esa enfermedad o el diagnóstico de esta enfermedad, ya no tenemos una vuelta atrás. Podemos darle un poquito más hacia abajo. Es una enfermedad desmielinizante, entonces esto quiere decir que la información no está corriendo, la información de nuestro cerebro hacia nuestras acciones, hacia nuestra sensibilidad, hacia nuestros movimientos, no está corriendo adecuadamente. Entonces por eso que empezamos con sintomatología, como pueden ser parestesias, hormigueo, pueden ser falta de sensibilidad en algunas zonas de nuestro cuerpo, dificultad para comenzar a movernos, a caminar, a sentir. Y bueno, como les comentaba, en relación a la epidemiología, pues básicamente hay que tener un poco importante que el 73% a nivel global de quien padece esta enfermedad son mujeres. Entonces es más común en las mujeres que en los hombres. Es más común a la edad productiva, que son entre los 20 y los 40 años, las primeras sintomatologías. Entonces es por eso que llama la atención en cuestión de discapacidad, porque la edad productiva de la mujer puede verse afectada al tener diagnóstico de este tipo de enfermedades. Y bueno, pasamos al caso clínico. Tenemos por ahí una paciente femenina mexicana, 37 años. El primer factor de riesgo, no el único, es uno de los factores de riesgo, tener antecedentes heredofamiliares de relevancia. Alguno de nuestros familiares en nuestro entorno tiene esclerosis múltiple, ya podemos tener ahí un factor de riesgo. Como les comentaba, la edad, 37 años, dentro del rango principal. Eso no quiere decir que se puede desarrollar la enfermedad más tarde o más temprano de esta edad, pero es factor de riesgo. Y paciente femenina.
¿okay? Entonces, desde ahí ya podemos empezar a ver factores de riesgo. Nuestra paciente empezó ella en octubre del 2021, como ahorita comentábamos, con lo que es la parestesia, básicamente una sensibilidad de hormigueo, de adormecimiento. Empiezan lo que son sus pies, un día se levanta por la mañana, como cualquiera de nosotros, y de repente, me levanto con los pies dormidos, como cualquiera de nosotros nos pudiera pasar. El detalle fue aquí, que a lo largo del día no se quita esa sensibilidad, sino que sigue subiendo, ya no nada más los pies, también las pantorrillas, las piernas, los glúteos, se extendió a los brazos. Pues, ¿qué está pasando? Entonces, en todo el día trae esa sensación muy incómoda. También la parte de la irritabilidad, la fatiga crónica, anda muy enojada. ¿Por qué? Porque es una sensación molesta. Aparte que estos son datos de irritabilidad y la fatiga crónica, son datos que algo está pasando con nuestro sistema inmune, ¿verdad? En el caso de esta enfermedad, ya adentrando un poquito más a la inmunopatología, una vez que lean el artículo, se van a dar cuenta de por qué afecta en irritabilidad y en fatiga crónica. Pues ella va y consulta, obviamente, se lanza al hospital, por ahí pasa por el área de urgencias, no sabemos, a ver qué sientes, qué hago, preguntas necesarias y ya empezamos a sospechar. Factores de riesgo de la enfermedad, mujer alrededor de este periodo de edad, y el dato que es meramente pues, algo neurológico, o pudiera ser también un tema de traumatología, alguna lesión ahí en columna o demás, queda descartado toda la parte traumatológica, toda la parte incluso psicológica, porque sabemos que ataques de ansiedad pueden ocasionarnos ahí ciertos hormigueos. Queda descartado al momento de tomar una resonancia magnética, pilar en el diagnóstico de esta enfermedad. La cuestión clínica, lo que está pasando con nuestro paciente y lo que es el estudio de imagen, la resonancia magnética. Okay. Bueno, una vez que tomamos la resonancia magnética, para el tema de lo que veíamos del diagnóstico, hay algo que le llamamos los criterios de McDonald. Son criterios, son puntos importantes donde nosotros nos damos cuenta o nos podemos guiar para el diagnóstico de la enfermedad. Básicamente tiene ciertos criterios al momento de tener la imagen o estudios inmunopatológicos, donde me dice, hago yo el check, tiene o no tiene, o sí tiene, y puedo caer en el diagnóstico de lo que es la enfermedad desmielinizante de la esclerosis múltiple. Básicamente hay dos criterios, que es la diseminación en tiempo y la diseminación en espacio. ¿A qué se refieren los criterios por diseminación en tiempo y en espacio? Es, por ejemplo, en esta resonancia magnética, el espacio es dónde están ubicadas las lesiones. Digo, uno porque conoce un poquito el tema con la resonancia. Aquí nosotros ubicamos una lesión. Hay un área que se llama en el cerebro ventrículos cerebrales, y uno de los criterios es tener lesiones periventriculares en el cerebro. Entonces aquí la vemos. Y otro dato es otra lesión aquí por el puente, que básicamente otro de las lesiones es en esta zona también tener lesiones. Entonces hay puntos de los criterios de McDonald donde nos dice en tal o tal o tal zona, si hay lesiones, ya estamos avanzando en el diagnóstico. Y en la cuestión del tiempo es,
yo tomo una resonancia magnética y tomo una resonancia contrastada, me puede identificar con este parámetro de resonancia si hay lesiones antiguas o agudas en ese momento. Entonces, al yo tener ese parámetro, que sí hay lesión antigua y una que en este momento me está afectando, entonces ya tengo ese cambio en el tiempo y es otro parámetro del criterio McDonald. Entre otros parámetros, ¿verdad?, que me llevan un correcto diagnóstico. Entonces estoy platicando el caso de la paciente. La paciente se diagnosticó bajo estos criterios: espacio, donde fue localizadas las lesiones, y tiempo. Se utilizó una resonancia magnética simple y contrastada. Bueno, en cuanto al diagnóstico, ya una vez teniendo el diagnóstico realizado, se realizó un tratamiento médico con dos medicamentos principales, que es metilprednisolona. Este medicamento nos iba a ayudar a la inflamación a nivel del sistema nervioso central, y como tratamiento que ya lo vamos a manejar como un tratamiento de por vida, que es la teritunomida, acompañada de la vitamina D. Se habían realizado anteriormente estudios a la paciente en donde se nos identificaba que teníamos una deficiencia, o sea, un bajo nivel de vitamina D, que este también pues ayuda como un neuromodulador. Posteriormente al tratamiento, posterior de 2 meses de que la paciente empezó con su tratamiento, se presentó una mejoría, consulte un poquito, por favor. Se presentó una mejoría del 90%. Esto quiere decir que pues este tratamiento fue eficaz en esta paciente, y por eso no se consideró lo que es necesaria una rehabilitación. Bueno, queda un poquito arribita, ahí. Como secuelas de esta enfermedad, nuestra paciente quedó con movimientos involuntarios de dedos de la mano izquierda, pérdida de la sensibilidad en glúteos, parestesias en lo que son las piernas al momento de permanecer mucho tiempo sentada, o la exposición prolongada al sol también le provoca lo que es fatiga visual. Aquí recordemos que la esclerosis múltiple tiene afinidad hacia lo que es el nervio óptico, entonces es por eso que se refleja este síntoma de fatiga al estar expuesta al sol durante mucho tiempo. Un diagrama en el artículo sobre los criterios de McDonald, que son los que nos ayudan al correcto diagnóstico. Ahora, este tipo de herramientas nos ayudan a identificar con mayor eficiencia el tener el diagnóstico. Recordemos que el tiempo es muy importante para parar el avance de la enfermedad. Ahora, no es una enfermedad que va a ser curable, podemos detenerlo con el tratamiento, pero si el tratamiento ya empieza a fallar, nuestro sistema inmune empieza a atacar nuevamente, hay recaídas y llega hasta la discapacidad permanente. ¿Okay? Y pues bueno, ya nada más un poquito como conclusión, pues lo que es los datos clínicos que requiere el paciente, el estudio de imagen, estudios inmunopatológicos nos ayudan a tener un adecuado diagnóstico junto con las herramientas de los criterios de McDonald, actualizados. La última versión fue el 2024. Pues bueno, nos ayudan a que sea más rápido el diagnóstico, dar el correcto tratamiento y tratar de frenar o que el estado de la enfermedad vaya más lento, que vaya un poco más lento, para que la calidad de vida del paciente pues se mantenga a cierto nivel. Muchas gracias por Muchas gracias.
comento rápidamente que justo hoy por la mañana con uno de los grupos, específicamente el grupo de teoría social, hablábamos un poco sobre el tema de la complejidad en lo que se refiere a cómo es que para el estudio del mundo, del ser humano, de algún problema, requerimos tantas disciplinas. La revista por esto es multidisciplinaria. Si requerimos estudiar la realidad, requerimos saber cuáles variables o categorías queremos abordar. En este caso, para entender el bienestar del ser humano, como pudimos darnos cuenta el día de hoy, cómo es que influye en el caso de la maternidad el hecho de las redes sociales, cómo es que influye en nuestra vida diaria el transporte, cómo es que aprendemos en este caso que para ciertas enfermedades somos más proclives, hombres o mujeres. En este caso nos decían las autoras, las mujeres son más proclives para la esclerosis múltiple, y así con cualquier tipo de área. Y bueno, habiendo escuchado a las personas autoras, no sé si alguna persona tenga algún comentario o duda o propuesta para alguno de los artículos comentados el día de hoy. Gracias, doctor. Bueno, primeramente felicitarlo a usted y felicitar a las exponentes y a todos los artículos que hoy nos mencionaron, porque en una universidad que no investiga, pues no puede llamarse universidad, ¿verdad? Con un objetivo de encontrar conocimiento nuevo a cada disciplina. Y bueno, específicamente las investigaciones, pues yo me vi un poquito como introyectada o reflejada en el que presentó medicina, porque pues es un diagnóstico que a mí me asignaron, ¿verdad? Ya hace muchos años, y que pues sí, efectivamente lo que comentaron así muy parecido también me pasó, y que efectivamente uno de los principales indicios es la alteración del nervio óptico, que lamentablemente en el sistema de salud te traen, ¿verdad?, mucho tiempo con muchos especialistas, y es un ir y venir hasta que te confirman, ¿verdad? En el caso mío, con una punción lumbar fue la forma, y pues es algo que bueno que se está investigando, porque lamentablemente es una de las enfermedades que está avanzando, pero que no hay tanto, ¿verdad? Y es carísimo. La terifluramida cuesta 70,000 pesos al mes, que es el tratamiento que gracias a Dios a mí me lo asigna Istelion. Pero yo pienso, ¿qué pasaría con la persona que no tiene un servicio médico? ¿Verdad? Y bueno, pues agradezco todo esto que comentaron del transporte también tan crítico que hoy tenemos esta problemática, y la cuestión de cómo influye en el embarazo las redes sociales. Entonces, muchas felicidades, y yo nada más quería comentar que pues estos ejercicios son muy importantes porque aprendemos, y además no debemos de dejar siempre de investigar, siempre. Muchas gracias. Gracias, maestra María. ¿Tienen algún otro comentario o duda? Gracias, soy la doctora Teresa Sánchez, y primeramente quiero felicitarlos por este esfuerzo de mantener una revista que no es tarea fácil. Y aparte, complementando lo que dice la maestra de la labor de investigar, yo soy investigadora nacional. Investigamos, pero lo más importante es difundir estos resultados de nuestras investigaciones. Así que el comentario es solamente para complementar y decir, sí investigamos, pero hay que difundir, y si tenemos dónde difundir, pues hagámoslo en casa, ¿no? Tenemos la disposición de colaborar, todos investigamos, todos en todas las áreas del conocimiento, y si hacemos un trabajo que nos sentimos muy orgullosos, pues hay que divulgarlo, ¿verdad? Hay que difundir este conocimiento, que es una forma de democratizar el conocimiento que llegue a toda la gente. Tenemos afortunadamente el apoyo de nuestras autoridades para continuar con el proyecto de publicitar, dar a conocer, publicar las investigaciones propias y externas, claro, pero en este caso
es importante rescatar lo que se hace dentro de nuestra institución y afortunadamente en este número hay una representación importante de lo que se hace en nuestras propias aulas con la rigurosidad científica que corresponde. Bueno, seguimos, por favor. Bueno, para comentarles que nuestra revista está actualmente indexada en Google Scholar, en Latindex. Actualmente la colega Vanessa y yo estamos procurando que se ingrese a otras bases de datos para tener un mayor impacto internacional, porque esto implica que ya las colaboraciones que hacemos son conocidas fuera de nuestras fronteras. Ya hay citas con los artículos que hemos publicado anteriormente y en ese código QR podrán encontrar el número actual, por si a alguien le interesa. Bueno, casi para terminar, sí me gustaría cederle en un momento la palabra a nuestro director, pero creo que es importante recordar en estos tiempos, con lo que ocurre tanto en el ámbito interno como en el externo, algo que dijo un tal Karl Marx con respecto a cómo es que la historia ocurre dos veces. La primera como tragedia y la segunda como farsa. Y si volteamos a ver al interno como a Medio Oriente, nos vamos a dar cuenta de que, por desgracia, tenía razón. Bueno, con esto cerramos, pero antes me gustaría ceder la palabra a nuestro director, el doctor Sanoy. Muchas gracias. Primero, felicitar a los ponentes. Fíjense que todos son jóvenes, estudiantes o recién graduados. Y eso realmente estimula, le da sentido a nuestra labor como maestro. Segundo, hacer el reconocimiento del doctor Emanuel por su profesionalidad, por su seriedad, por su constancia. Es un privilegio contar con maestros como él. Y realmente nos alegró ver cuando nos mencionaron la reacción de los jóvenes. A ver, nuestra universidad es joven. Ahora en mayo va a cumplir 15 años. Quizá 15 años para una escuela primaria o una secundaria o para una preparatoria son muchos años. Para una universidad no es nada. En Europa hay universidades que tienen 900 años. La Autónoma de Nuevo León pronto va a cumplir 100. La Autónoma de México tiene más de 300 años. Y es un saber que se va acumulando, que se expresa en las instalaciones, en los maestros, en la capacidad de educar, no solo de instruir, porque instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo, decía un sabio del siglo XIX. Y una universidad, la nuestra, es una universidad muy joven, que se ha movido aceleradamente. Realmente es impresionante lo rápido que han ido ocurriendo las cosas acá. Desde la época en que eran 3 carreras y un grupo de cada carrera con 30 alumnos, unos cuantos maestros, donde los mismos maestros y hasta la directora de control escolar y archivo eran los que limpiaban los inodoros, porque no había vigilantes, no había... Eso pasó hace 15 años, que es un soplo en la eternidad. Y hoy día tenemos 15 carreras, tenemos 6 maestrías, tenemos 3 especialidades en el área de enfermería, se está trabajando en una especialidad en medicina, se está trabajando y se han presentado a la Secretaría de Educación para su aprobación 2 doctorados, uno en el área de ingeniería y otro del área económico-administrativa. Se ha ido avanzando. Y la línea magistral del desarrollo de una universidad, como norma, empieza por las carreras de pregrado. Luego se pasa a la extensión universitaria. Extensión universitaria significa no solo actividades deportivas, culturales, significa salir de los muros de la universidad, insertarse en la sociedad, vincularse con otras organizaciones, hacer trabajo comunitario. Luego viene el posgrado, que es la fase fundamental en la que estamos ahora en este proceso de desarrollo. Y nunca nos cansaremos de invitarlos a ustedes a entrar con nosotros en las maestrías y los doctorados. Que asuman que si hace 20, 30 años una licenciatura o una ingeniería era
el non plus ultra, el no más allá, la tapa del frasco del conocimiento, hoy día es un tránsito para seguirse desarrollando, para seguir aprendiendo. Y la corona del desarrollo de una universidad, lo más complejo, lo más difícil, lo que requiere más esfuerzo, es la investigación. Es la investigación. Una universidad alcanza su madurez cuando sus maestros y sus estudiantes son investigadores. Asumen que no basta con incorporar el conocimiento ya formulado por otros y cristalizado en manuales. Asumen que cada conocimiento debe ser cuestionado, debe ser sometido a análisis. Asumen que cada vez se hace más necesario que investiguemos en cualesquiera ramas del saber. La revista es el primer paso, todavía modesto, pero ya consolidándose en este esfuerzo. Esto hay que sistematizarlo. Es complejo, pero si el estudiantado asume esto como una necesidad intrínseca, yo creo que las cosas salen. Vayan a otras universidades a ver si los artículos que se publican son de jóvenes. Hay un número que todos son jóvenes estudiantes, hay un número de estudiantes. Y nosotros los exhortamos a ser ambiciosos. Se puede ser ambicioso de distintas maneras. Se puede ser ambicioso trepándose sobre los demás y se puede ser ambicioso aspirando a superarse personalmente. Esta segunda es legítima y necesaria, sobre todo en la juventud. Que no le permitan a nadie que les diga que ustedes son vagos, perezosos, que lo único que hacen es andar en TikTok moviendo el dedito. Las tonterías que a veces hablan los viejos. También a mí cuando era joven, eso hace mucho tiempo, nos decían que la juventud estaba perdida. Nada de perdida. Ustedes son el presente y el futuro. Y son universitarios. Los felicitamos por el empeño en graduarse. Y los exhortamos a entender que no se trata de repetir conocimiento que leí en un cuaderno para aprobar. Se trata de aprender. Se trata de adquirir habilidades. Se trata de adquirir competencias. Y esas competencias y esas habilidades no hay mejor forma de desarrollarlas que a través de la investigación. Ojalá se les meta en el alma a cada uno de ustedes ese bichito que los impulse a investigar, a indagar, a querer saber más, a valorar el saber como lo máximo. Porque como decía un sabio, las monedas se pierden, el saber se queda. Se me puede vender mi moneda y mi peso, pero el saber se queda como la mayor de las herramientas. Y no hay saber que se consolide más en la personalidad que el saber al cual uno mismo llegó gracias a la investigación. No, felicito a los compañeros, felicito al maestro, a la joven y a los compañeros que escribieron, y los exhortamos a todos ustedes. Un fuerte abrazo. Un agradecimiento a los ponentes por su rigor y a ustedes por su activa participación. Esperamos que este espacio de intercambio académico haya sido tan fructífero para ustedes como lo fue para nosotros. Gracias por su atención y por contribuir a la construcción del conocimiento. Muchas gracias, ya podemos volver a nuestras actividades.